Estoy aquí una vez más para compartir la palabra. Que tengan un excelente día o excelente tarde, que estén bien bendecidos, que la paz de Dios sobreabunda en sus corazones y tengan una profunda paz aún en medio de las vicisitudes de esta vida. Que Dios, ¿verdad?, les bendiga. Y les saludo una vez más, amada iglesia. Qué gusto de poder saludarles y seguirles pastoreando, enseñándoles la palabra para cada uno de ustedes y su vida espiritual crezca y sean completamente saludables. Vamos a iniciar, anuncio mi tema por el día de hoy que dice súplica humilde que implora el perdón divino. Ese es mi tema, súplica humilde que implora el perdón divino. Y vamos a analizar este tema en el Salmo 130. Para esto les pido, ¿verdad?, que tomen sus Biblias y tengan abierta ahora sí, en este capítulo 130, y vamos a ir leyendo los versículos y voy a ir explicando cada versículo. Espero que sea de bendición para sus vidas. La esperanza del pecador penitente está solo en la misericordia de Dios. Así es, el pecador tiene una esperanza si la quiere. ¿Y dónde está su esperanza? En la misericordia de Dios, solamente en la misericordia de Dios. Muy bien, estoy enseñando estos salmos tan hermosos que Dios me permite analizarlos, y ustedes se han dado cuenta que ya les hablé del Salmo 32, el Salmo 51. Entonces ahora quiero ocuparme en el Salmo 130, pero este Salmo 130 también se le conoce como penitenciales, donde el penitente implora misericordia. Y entonces, en todos los salmos que tenemos, que son 150 salmos, pero quiero decirles que son 7, como se lo dije la otra vez, que se les conoce como penitenciales. ¿Cuáles son? El Salmo 6, el Salmo 32, 38, 51, 102, 143 y el 130, que lo vamos a estudiar. Entonces estos salmos también se le conoce como Paulino. ¿Por qué Paulino? Porque muestran que el perdón de pecado depende de la misericordia de Dios y se recibe por fe y no por obras, que lo que hemos aprendido del apóstol Pablo, de sus cartas, de que cómo es la salvación. Entonces, por esa razón, estos salmos se les conoce como Paulino. Bueno, el salmista está consciente de su propio pecado y de que merece el juicio de Dios. Entonces, cuando un pecador realmente está consciente que ha pecado, hecho lo malo, no le merece otra cosa más que el juicio de Dios. Pero también cree en la misericordia de Dios. O sea que está consciente que se merece el juicio, pero dice, bueno, pero puedo apelar a la misericordia de Dios. Esta combinación produce el arrepentimiento y la seguridad del perdón. ¿Sí? Entonces, cuando el penitente, el que reconoce que es un pecador, entonces se arrepiente y también, pues, ahora sí, tiene la seguridad de que va a recibir el perdón. Bueno, otra de las cosas que dice que el Espíritu Santo presenta aquí dos posesiones opuestas de una manera clara. Por ejemplo, el primer modo sería el temor,
con respecto a los pecados que merece el castigo. Y el otro es la esperanza con respecto a la misericordia no merecida. Entonces, o sea que el Espíritu Santo le dice al hombre, bueno, ¿quieres ahora sí salir de ese temor? ¿No quieres sufrir el castigo? Entonces arrepiéntete, esperanza. Aunque no lo mereces, pero aún así Dios te puede perdonar. Ese salmo quizá, más que algún otro, está marcado por unas cumbres. ¿Cuáles cumbres? Es decir, profundidad, oración, convicción, luz, esperanza, espera, vigilancia, anhelo, confianza, seguridad, felicidad y gozo completo. Por esa razón estamos diciendo que este salmo está marcado por sus cumbres, ¿sí? Por eso vamos a estudiar esta preciosa palabra. Por lo tanto, voy a desarrollar ese tema, y como lo dije, el tema es súplica humilde que implora el perdón divino. Y bueno, pues en 3 puntos lo voy a abordar. El primero, el clamor del salmista David. 2, la confianza de Dios en Dios. Y 3, la comunión de la fe. ¿Sí? La comunicación de la fe. La comunicación de la fe. Entonces son 3. El clamor del salmista, la confianza en Dios y la comunicación de la fe. No olvidemos esta frase. Recuerden, la esperanza del pecador penitente está solo en la misericordia de Dios. Así es que Dios es tan bueno, ¿verdad?, que Él puede perdonar. Muy bien, vamos a sumergirnos en esta hermosa enseñanza, en este hermoso salmo que lo tenemos. Vamos a iniciar con el primer versículo. En mi primer punto, como dije, el clamor del salmista. Y ahora lo voy a explicar ahora sí en 4 versículos. El 1, 2, 3 y 4. Pero vamos a leer solamente para iniciar el versículo 1. Y dice así, tome su Biblia por favor, para que usted lea conmigo este hermoso versículo. Dice así: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo. En otras palabras, de lo profundo de mi ser, es lo que está diciendo. O sea que David está clamando de lo más así, profundo de su ser, que está ahora sí haciendo esta imploración o esta súplica. Se refiere, cuando dice profundo, se refiere a los abismos y cimas del mar, o sea, de lo más profundo. Pero se usa metafóricamente para el sufrimiento y angustia. Entonces, ¿qué resultados deja el pecado? Los resultados deja sufrimiento y angustia. Entonces, David nos está diciendo que ahora sí, que si pecó, realmente estaba sufriendo demasiado, estaba en una profunda angustia. ¡Qué tremendo! El salmista está en un abismo espiritual de angustia o estrés exterior e interior. O sea que vean nada más el tremendo alcance del pecado ahora sí, en la situación que hace que el hombre, pues ahora sí se sienta. Entonces, cuando el hombre peca, cuando el hombre hace lo malo, entonces llega el momento de un sufrimiento y de una tremenda angustia. Por eso dice de lo profundo. La oración
La oración nunca es más real y aceptable cuando nos hallamos en los peores lugares o situaciones, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que se encontraba este poeta, ahora sí, en una situación más difícil, y por esa razón su oración fue más real y más aceptable. Como a veces decimos, ahora sí, tocó fondo o toqué fondo, ¿sí? Entonces, cuando el hombre que toca, ahora sí, la profundidad, es ahí donde más sale una oración sincera, una oración real y verdadera, de tal manera que esto es aceptable ante el Dios Todopoderoso. Los lugares profundos engendran devoción profunda. Así es. Entonces, cuando el hombre llega a lugares profundos, entonces ahí surge las devociones profundas. Es decir, de clamar a Dios, ahora sí, de acercarse a Dios. Las profundidades de la sinceridad son agitadas por las profundidades de la tribulación. Entonces, por eso David dice, de lo profundo Jehová. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que desde esas profundidades salió una tremenda sinceridad en él, pero gracias a ahora sí, a las profundidades de la tribulación, ¿sí? De darse cuenta que pues está mal, de darse cuenta que vive mal. Otra cosa, los diamantes brillan en la oscuridad, así es. Entonces, cuando el hombre reacciona, cuando el hombre ahora se da cuenta su bajeza y su maldad y todo lo que hizo y se arrepiente con todo su corazón, aunque esté allá en lo profundo, pero se está arrepintiendo, entonces es un diamante que está brillando. Y así es que hoy te quiero decir que tú eres un diamante que estás brillando. Si realmente ha habido una profunda, ahora sí, convicción de arrepentimiento de tus pecados, de tus maldades, entonces estás brillando. El oro desde lo profundo, dice, no se hundirá en esta profundidad. Así es. Quiero decirte, hermano, hermana, qué importante es orar. Qué importante es orar. Si tú oras desde ese lugar tan profundo que te encuentras, quiero decirte que no te vas a quedar ahí. No te vas a hundir más, sino al contrario, vas a salir de esa profundidad. El que clama desde lo profundo, pronto cantará en las alturas. Entonces, cuando el hombre clama con gran sinceridad y se da cuenta que está, ahora sí, hundido en el pecado y se arrepiente, pues Dios lo va a levantar para que posteriormente estará cantando en las alturas. Eso es lo que podemos entender del versículo 1. Vamos a ver el versículo 2, que dice así: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Entonces, veamos cómo dice esa palabra. Ahora sí, ese clamor del salmista David ruega a Dios que lo escuche, que lo escuche. Eso es lo que está diciendo, porque está en una desesperación. Claro, como ya se mencionó en el texto anterior, que de la profundidad, de lo profundo. Entonces estaba, ahora sí el hombre, ahora se encontraba en una tremenda desesperación y llegó a entender que su única esperanza es que Dios
lo podrá escuchar y lo podrá sacar de ese lugar. He aquí el gran privilegio de la oración. Por esa razón, el hombre que conoce lo que es importante orar y para salir de ese problema, salir de esa profundidad, va a encontrar y va a tener el privilegio en que Dios lo va a escuchar. El Señor escucha nuestros deseos. El Señor escucha tus deseos. El Señor escucha tus necesidades grandes que tienes cuando estás clamando o cuando estás haciendo esa súplica humilde. Una persona humilde que suplica, que pide, que clama, Dios concede las peticiones del corazón. Versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Eso es lo que dice aquí la palabra. Jehová, si mirares a los pecadores. ¿Qué significa este versículo? Indica que su preocupación no es una opresión ni enfermedad física, sino el pecado. El pecado. Yo creo que lo que causa muchísima aflicción es cuando se practica el pecado y se empieza a vivir las consecuencias terribles. Entonces, por esa razón, David de esa manera lo dice: Jehová, si mirares a los pecados. Dice, ¿quién podrá? Dice aquí la pregunta. Reconoce que todo ser humano es pecador. ¿Sí? Es pecador, todo ser humano. Pablo dijo, yo soy el peor pecador. Entonces, el primer paso es el saneamiento en reconocer que somos, ¿qué? Pecadores. Con eso está diciendo David, yo reconozco que soy un pecador. ¿Sí? Ahora sí, no hay ningún ser humano que no cometa algún pecado. Todos, ahora sí, cometemos pecados, pero bendito sea Dios que nuestro Dios podrá escucharnos y limpiarnos. Versículo 4, que dice así, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Cuál fue la convicción del salmista David? Diciendo que ¿qué? Porque en ti hay ¿qué? Hay perdón. ¡Qué bendición es tener la seguridad del perdón! De que Dios nos perdone. En Dios solamente hay perdón. En Cristo hay perdón. El salmista no apela a su conciencia, ni mucho menos a sus buenas obras. Porque algunos quieren encontrar el perdón por hacer buenas obras o querer usar su inocencia, sino la misericordia de Dios. O sea que David reconoció, ahora sí dijo, solamente la misericordia de Dios, de quien depende las obras, que nunca tendrá la seguridad del perdón. Eso quede claro. Jamás nuestras obras nos podrán ayudar para encontrar el perdón. Solamente es la misericordia de Dios. O como dijo David, ahora sí dice, pero en ti hay perdón. En ti hay perdón. Bendito sea el Señor. Entonces, de acuerdo a lo que dice Romanos 2:4,
nos habla que solo la bondad de Dios dirige al arrepentimiento. Este versículo de Romanos capítulo 2, versículo 4. Voy a leerlo, o si usted por favor quiere leerlo también, para que corroboremos de lo que estamos diciendo, que solamente en Dios tenemos el perdón. Y el apóstol Pablo lo enseñó en su carta, ahora sí, a los romanos en el capítulo 2, versículo 4, y que dice así, dice, oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí está. Entonces, solo la bondad, ¿sí? Solo la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Por eso el personaje quien escribe este capítulo está diciendo que Dios, ahora sí, la bondad de Dios lo dirigió a ese arrepentimiento para poder salir de esa profundidad, de esa desesperación, de esa tremenda angustia. Bendito sea Dios. Ahora veamos el versículo 4. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, seguimos con el versículo 4. Dice en la segunda parte, para que seas reverenciado. Cuando su pecado es perdonado, el hombre puede y quiere o anhela adorar y obedecer de manera incondicional al Dios Todopoderoso. Qué grande verdad encontramos aquí. Cuando el hombre realmente recibe el perdón de sus pecados, entonces el hombre, por agradecimiento, ahora sí va a adorar. No hay necesidad que alguien le esté insistiendo, es que tú tienes que adorar a Dios, es que tú tienes que obedecer a Dios. Entonces la adoración y la obediencia se van a dar de una manera automática. Va a haber ese profundo deseo de ¿qué? De obedecer, de adorar a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano, hermana. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora sí, de adorar a Dios y de obedecer. Pero se va a hacer porque realmente ya recibió, experimentó el perdón de Dios. Por eso, ¿por qué muchos cristianos no quieren obedecer? ¿Por qué razón hay gente tan desobediente y que supuestamente conoce la palabra de Dios, conoce la Biblia? Posiblemente hasta no falta ninguna actividad, pero es desobediente. Lamentablemente porque no ha experimentado el perdón. No ha experimentado llegar a tocar fondo, llegar a la profundidad. Entonces cuando el hombre, ahora sí toca fondo, cuando el hombre llega a la profundidad, entonces ahora sí valora, ahora sí reconoce, ahora sí a Dios, y entonces él se pone a las órdenes. Ahora sí va a ser, ahora sí su adoración. Dios va a hacer su adoración, siempre va a estar adorando al Señor. Por eso dice aquí, para que seas reverenciado. ¿Cómo puede ser reverenciado Dios? Cuando el hombre verdaderamente ha tenido un encuentro personal con Cristo. Cuando verdaderamente se ha arrepentido el hombre, cuando verdaderamente ha sido perdonado. Entonces le vamos a tener reverencia al Dios Todopoderoso. Sí. Pero cuando no hay un verdadero arrepentimiento, cuando no se tiene esa comisión, no se tiene ese encuentro con Jesús, no va a haber reverencia. Por eso hay malos testimonios, por eso pecados que está cometiendo el hombre, adulterio, mentirosos, ¿verdad? La mentira que se usa, ¿por qué? Porque no han tocado fondo, no han experimentado el perdón. Entonces, hoy es ahora sí el
la oportunidad de que tú experimentes ahora sí ese perdón. Date cuenta que estás en la profundidad. Muy bien. Vamos, número 2. Mi punto número 2. La confianza en Dios. Este punto lo voy a explicar en los 2 versículos 5 y 6. El versículo 5 del Salmo 130 dice así: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Hay una palabra, bueno, voy a leer el versículo, vamos a leer también el versículo 6, por favor. El versículo 6 dice así: mi alma espera a Jehová, más que las centinelas a la mañana, más que los vigilantes de la mañana. ¿Cuál es la palabra que se repite en estos 2 versículos? La palabra espera. Si ustedes observan esos 2 versículos, cuenten cuántas veces ahora sí se repiten esta palabra de esperar, de espera. Entonces, el salmista busca al Señor mismo. Por eso dice: yo espero en Jehová. ¿Tú en quién esperas? ¿En quién está tu confianza? No debe ser jamás de la religión, en algún ser humano, en algún ídolo, no, ni una imagen, no. Aquí dice, esta palabra dice: yo espero en Jehová. Yo espero en Jehová. No espero en alguna imagen. No espero, él no esperaba en alguna religión, sino en el Dios Todopoderoso. Por eso el salmista David buscó al Señor mismo. No solo alivió del pecado y del castigo. La palabra esperar se usa varias veces, como lo dije hace un momento, en el versículo 5 y 6. Y significa la palabra esperar o mirar a alguien con expectación. Con expectación. Ahora sí, cuando la persona espera en alguien, está ahora sí a la expectativa, emocionado, ahora sí esperando ya. ¿Sí? Es como cuando realizo las bodas, el novio llega primero, allá está para la puerta esperando y la novia no llega y no llega. Está desesperado, ves, la novia se hace de rogar o lo hace esperar. A veces el novio llega a la hora y la novia llega hasta como a la media hora, casi a veces hasta una hora. Dios mío, ya el novio está desesperado porque no ve a su prometida. Entonces, así es. Entonces nosotros tenemos que siempre esperar en el Dios Todopoderoso. En el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Estar expectantes. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra esperar. Expectantes, emocionados, de estar esperando ahora sí al Señor. Esperando que Él vendrá a mí en amor. No con latigazo, no con castigo, no con vara, sino que nosotros esperamos al Señor porque va a venir a mí, va a venir a ti, pero con amor, en amor, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Espero sosegadamente su aparición. Tranquilos, esperando que sí viene. Si el Señor dijo que va a venir, es que va a venir y va a venir con amor. Muy bien, el párrafo recalca la confianza en Dios. Yo espero, dice, yo espero, enfatiza una fe personal. Cuando dice yo espero,
significa que, ahora sí, enfatiza una fe que personal. Creer que la palabra de Dios, ¿sí? Creer a la palabra de Dios con todo el corazón. Lo que dice es confiar en Él. Entonces, si yo creo en la palabra de lo que dice, eso es confiar en Dios. Por eso David dijo, yo espero en Jehová. Después la comparación con la centinela. Dice, muestra cómo todo el ser que está involucrado emotivamente, contando con la respuesta del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué entendemos con eso de la centinela? Es una persona que vigila o que está en observación de alguna cosa. Esa es una centinela, o sea, una persona que está observando, está vigilando, está listo y ahora sí está esperando, observando en qué momento llega, ¿sí? Al que está esperando. Entonces, eso es tener confianza en Dios. No desviar nuestra mirada a otras cosas, sino solamente en el Señor. Poner nuestra confianza, esperar solamente en Dios, que Dios, estoy seguro, que va a venir a ti con amor para perdonarte, para ayudarte, para bendecirte. Créelo con todo tu corazón. Por último, la comunicación de la fe. Así que ese es mi tercer punto. Y veamos lo que dice el versículo 7 y 8, que son los últimos que nos queda de este salmo, que dice así. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Wow. Dice ahí entonces, oh Israel, ahí dice así la palabra, oh Israel, ¿sí? Espera, ¿sí? En el Señor. Ahora que el salmista disfruta el perdón, la confianza, la fe, puede testificar a otros. Ahora se convierte en un predicador, porque ahora sí está disfrutando del perdón, está disfrutando de la confianza en Dios. Ahora esa es su fe que está puesta en Dios, y por esa razón ahora no calla, ahora no le da vergüenza de predicar, de testificar, de decirle a la gente que Dios lo sacó de lo más sucio, de lo más bajo, de allá de esa profundidad, que Dios lo sacó, y por esa razón ahora testifica, ahora predica, ahora enseña a la gente. Bendito sea el Señor. Quiere que otros experimenten lo que Él ha experimentado. Fíjate, entonces, ¿cómo puede crecer la iglesia entonces? Pues es que los miembros de la iglesia tienen que tener la experiencia ahora sí, de ser perdonados, de tener la experiencia total y entonces de ahí surge el deseo de que la gente también pueda experimentar lo que tú o lo que yo estoy viviendo, de esa hermosa experiencia. Su mensaje y el nuestro es un mensaje de fe. El que cree lo que Dios dice y confiar en Él. Entonces, ese es el mensaje que vamos a compartir, que vamos a dar. Ese es el mensaje que nos comparte David. Por eso lo escribió, para que nosotros nos diéramos cuenta, para que nosotros también viviéramos estas hermosas experiencias. Gracias a Dios por ello. Ahora, predica con confianza, porque en Jehová hay misericordia. David predicó con esa total confianza, porque su confianza estaba en el Señor y porque en Él hay gran misericordia. Y en este párrafo
ahora sí, en estos versículos, quiero decirles que encontramos las tres respuestas de las siguientes preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿por qué perdona? Dios, ¿por qué perdona? Por su misericordia. Esa es la primera pregunta y la respuesta. ¿Por qué perdona Dios? Por su misericordia. La segunda pregunta, ¿cómo perdona? Por su abundante redención. El precio fue pagado en Cristo. La salvación es gratis, ¿sí? Pero no barato. Es gratis, ¿sí? No barato. ¿Por qué decimos no barato? Pues lo que se refiere es que, pues a lo mejor te dan alguna recomendación, pero tienes que hacer algo. No. No tienes que hacer nada. Simplemente tienes que reconocer tus pecados, ¿sí? Algunos dicen, no, pero si es que tú das tanto dinero o haces esto, pues a lo mejor Dios te puede perdonar. No, eso es barato y no. Aquí el perdón es gratis. Simplemente que reconozcas que eres un pecador y punto. Y te arrepientas con todo tu corazón, entonces el Señor te levanta, te saca de donde tú estés. Y la última pregunta, ¿qué perdona? ¿Qué perdona Dios? Dice que ¿qué? Todos tus pecados. Todos los pecados. No importa los pecados que hayas cometido, Dios te puede perdonar. Bueno, entonces estas son las preguntas y por esa razón me llama mucho la atención lo que dice el versículo 7, dice, y abundante redención con él, dice, y abundante redención. O sea, en Dios hay una tremenda riqueza, en Dios hay una tremenda bendición, ¿sí? Por esa razón tenemos que confiar en él solamente. Por eso si dice hoy, oh Israel, hoy yo diría, oh Vicente, ahora sí, coloca tu nombre, que solamente en el Señor hay que redención. Bendito sea Dios. El salmista destaca la misericordia de Dios. ¿Qué está destacando? La misericordia de Dios. Una misericordia inmerecida. ¿Qué más? La fe personal. O sea, esto es personal. ¿Sí? Yo no me voy a arrepentir por ti o por alguien más o por algún familiar, de ninguna manera. Aquí, ahora sí, es personal. Aunque tal vez tu hijo ya nació en cuna evangélica, pero no así, si no ha aceptado a Cristo, si no se ha arrepentido, aún no es hijo de Dios, aún no puede experimentar esto. Es necesario que ese hijo pueda arrepentirse con todo su corazón y recibir la misericordia de Dios, recibir el perdón. Por esa razón, David habla sobre esto, destaca esto, la fe personal. Otra cosa, el perdón de pecados, Solamente en Dios hay perdón. Y la seguridad de este perdón. O sea que David está destacando en este capítulo la seguridad de que se tiene el perdón de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Por esa razón debemos predicar sin cesar, sin detenernos, sin cansarse. Tenemos que estar predicando con todo nuestro corazón. Servir a Dios con todo el corazón por agradecimiento. Por agradecimiento. Entonces, quiero decirles que todo lo que hagamos dentro de la congregación, de ir a dar nuestra faena, tiene que ser por agradecimiento. ¿Sí? No tanto por obedecer al pastor, obedecer al presidente de ese equipo de trabajo. No. ¿Sí? Todo lo que hagamos, ir a hacer el aseo de la casa de Dios, debe ser con agradecimiento. De ir a limpiar las bancas, ahora sí, tiene que ser por agradecimiento.
Si Dios te ha dado el talento y la habilidad de tocar, ve a tocar y ahora sí, en alabanza, pero por agradecimiento. Si vas a ofrendar, ofrenda por agradecimiento. Si vas a dar tu primicia, lo tienes que hacer por agradecimiento. Si vas a diezmar por agradecimiento, no porque el pastor te obligue. Yo a nadie le he obligado, a nadie le exijo que deben de ofrendar, de diezmar, de dar primicia. Aquí solamente si entendemos realmente qué es el perdón y hemos experimentado ese perdón, entonces haremos todo por agradecimiento. Que quede muy claro. Por eso David comunica su fe por agradecimiento. Comunica su fe. Por eso, hermana, tienes que comunicar tu fe por agradecimiento. Ahora sí, de lo que el Señor te ha perdonado. Entonces, ahí está. Esa es la enseñanza, la comunicación de la fe. Espero que esto lo lleves a la práctica. ¿Sí? Espero que realmente, ahora sí, tengas el perdón de tus pecados. Y eso, si lo tienes muy presente, jamás vas a volver atrás. Jamás vas a vivir como antes. Jamás vas a volver al vicio. ¿Sí? Jamás, ahora sí, vas a volver ahora sí, a hacer lo malo. Así es que, si tú realmente has experimentado el perdón de tus pecados, siempre vivirás agradecido. Yo vivo agradecido. Y una de las razones por qué Dios me perdonó. Y también, ¿sabes por qué? Porque cada día yo disfruto de sus bendiciones. Cada día yo disfruto de su misericordia. Y por eso yo nunca me canso en servirle, en predicar. Vamos a terminar haciendo un resumen de lo aprendido de nuestro tema. Súplica humilde que implora perdón, el perdón divino. En 3 puntos que les he enseñado, el clamor del salmista. Podemos decir el clamor tuyo, el clamor mío. Número 2, la confianza en Dios. Nuestra confianza la tenemos que poner en Dios, así como lo hizo el salmista. Y 3, la comunicación de la fe. Vamos a comunicar, vamos a transmitir el mensaje, vamos a predicar la palabra. Bendito sea Dios. Por lo tanto, recordando que la esperanza del pecador penitente solo está en la misericordia de Dios. Ahora bien, solamente quiero decirte esto. ¿Verdaderamente estás disfrutando esa restauración? ¿Has recuperado ese hermoso paraíso? ¿Realmente ahora eres un diamante que brillas? ¿Sí? Realmente espero que seas incansable en servir a tu Dios y lo hagas con el profundo agradecimiento. Con un profundo agradecimiento. Le sirvas al Dios Todopoderoso. Pues ponte a orar con tu líder, pónganse a orar. Piensa en lo que hoy les he enseñado. Reflexionemos en lo que hemos aprendido de este hermoso Salmo 130. Bueno, mis queridos hermanos, es un gusto de poderles predicar, pastorearles a través de este medio. Gracias por ponerme atención y espero que ustedes aprendan y vivan como Dios quiere. Disfruten el cristianismo, disfruten la vida abundante que Cristo da. Así es que Dios te bendiga. Les envío un abrazo afectuoso y les amo en el amor del Señor. Muy pronto estaremos juntos. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta pronto.